podemos frenar el crecimiento de nuestra empresa si solo me enfoco o me obsesiono con estarme fijando más ventas, más ventas, más ventas, más ventas. Si solo estamos monitoreando el número de ventas que tenemos, cualquier idea que se nos ocurra nos va a parecer grandiosa. ¿Y qué pasa acá? Que por andar solo monitoreando el número de ventas, nos podemos estar perdiendo de cuáles son esos indicadores predictivos, esos indicadores canarios, que son los que más mueven la aguja de tus ventas. ¿Por qué dices que se pueden frenar las ventas de una empresa si yo me estoy fijando en ventas? O sea, yo que soy pues coach y consultor comercial, todo el tiempo estoy exigiéndole a la gente que mida sus ventas y yo mismo es el indicador principal de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué está mal de eso? A mí lo que me parece que está mal es que hay unas ideas que al implementarlas impactan mucho más en tus ventas que otras. Okay. Y si uno comienza a monitorear solo las ventas, cualquier idea que se le ocurra a uno nos parece maravillosa. Pero ¿qué pasa? Las ventas, para llegar a las ventas, eso es una formulita matemática. Eso es ventas igual a cómo está todo el proceso de adquisición, cómo está todo el proceso de retención. Y en la parte de adquisición tenemos sencillamente porcentajes de conversión. De lead a que te agenden una llamada, ¿cuánto es el porcentaje de conversión? De que te agendan una llamada a que te cierran la venta, ¿cuánto es el porcentaje de conversión? Correcto. Que te recompran, ¿cuánto es el porcentaje de conversión? Entonces, si yo me imagino una idea para subir las ventas, ¿a cuál de todos los indicadores le estoy pegando? Porque resulta que puede que yo, Ana María, y te lo voy a decir desde mi experiencia como consultora, cuando yo vendo mis servicios, yo noto que mi porcentaje de conversión de la gente que de lead yo le mando a agendar una llamada, fantástico. A mí me agendan 60-65%. O sea, conmigo quieren hablar. Ajá. Pero luego, ¿qué pasa? De que me agendan la llamada a que me cierran, ahí entonces a veces, dependiendo del tipo de mensaje que di, del tipo de oferta que hice, del tipo de personas a las que le hablé, mi porcentaje de conversión se altera. Sí. Entonces, si yo solo estoy pensando en ventas, puedo decir, voy a rediseñar toda la página web mía. Pero puede que eso no sea lo que verdaderamente me esté moviendo la aguja, porque rediseñar la página web es para atraer más leads. Okay. Eso me impactaría en el número de leads que estoy atrayendo o de cuántos leads me quieren hablar conmigo. Pero si yo estoy enfocada en que, oiga, o sea, yo ya sé que el 65% de la gente quiere hablar conmigo, ¿yo para qué voy a rediseñar la página web si eso ya está funcionando? Lo que me toca es meterle técnica a cómo hago para cerrar más. Y ahí es donde me van a llegar las ventas. Entonces, si recapitulo todo esto, el número de ventas se compone de una fórmula matemática que tiene porcentajes de conversión antes. Hay que identificar cuál es el porcentaje de conversión que tienes más fregado en este momento y solo crear estrategias e ideas que impacten ese porcentaje de conversión. Raza, bienvenidos a otro episodio de Máquina de Ventas. Con nosotros tenemos a Ana María Pino. Ella es consultora en métricas de growth para startups y con más de 11 años navegando el mundo de las startups y más de 6 años mentoreando sobre KPIs en el Google for Startups Accelerator. Ana María ha ayudado a founders en etapas tempranas a descubrir estos indicadores canarios de los que vamos a hablar más adelante y que realmente disparan las ventas. Pero aparte, no, esta mujer es una crack, déjenme les digo, también es parte de la lista Top 50 Creators en Startups y Entrepreneurship en LinkedIn Colombia. Y si estás listo para comenzar el 2025 estableciendo metas que realmente importan
y dejar de perder tiempo con ideas que no aportan, este episodio es para ti. Además de que Ana María trajo un regalito para ustedes, así que quédense para que sepan de qué se trata este regalito y dónde lo pueden descargar. Entonces, bienvenida Ana María, estamos súper emocionados de tenerte por aquí para compartir todos los insights, todo tu conocimiento. La verdad, nosotros nos consideramos malos para medir cosas. En general. Creo que en nuestra vida anterior, cuando empezamos el negocio, no éramos tan buenos. Ahora hemos mejorado un montón y entendemos el valor de las métricas, pero bueno, también puedes estar midiendo las cosas equivocadas. Entonces aquí también estamos a modo de estudiantes, venimos a aprender también, nos interesa este tema. Entonces, pues cuéntanos sobre tu trayectoria, cómo llegas a especializarte en métricas de crecimiento o de growth para startups. Gracias por la bienvenida, Tere y Dan. Listo, un poco la historia es, a mí no se me olvida que yo estaba en un nivel de middle management, estaba siendo gerente de operaciones en una startup, en una fintech en Colombia, y yo dije, ¿cómo logro dar el salto para el pensamiento estratégico de un founder, de un CEO, de un C-level? Y dije, yo frustrada, uno se da látigo, no, porque no he pensado esto, cómo puedo hacer, etcétera, cómo me vuelvo más estratégico. Y le pregunto en ese momento al founder, a mi jefe, le digo, Manuel, ¿qué puedo hacer yo? O sea, tú me dices, tu feedback mío de los 6 meses es, Ana María, necesito que pienses más en estrategia y no solo en táctica. Y yo, sí, ¿y cómo hago eso? Claro. ¿Cómo? Y el man dijo, Manuel, ¿qué hago? Y me dice, Ana María. Bueno, Pino me dice, seamos realistas. Pino, el día que te quepa la operación de tu negocio en tu cabeza, ese día vas a ser estratégica. Y yo, o sea, esa vaina suena como que, wow, hay mucho insight ahí, pero yo dije, ¿y cómo lo aplico? De acuerdo. Entonces, lo primero que hice yo, bueno, listo, ¿dónde está la operación total del negocio? En los famosos, usualmente, cada negocio tiene su Excel donde está su modelo financiero. ¿Qué métricas impulsan? ¿Cuáles son los assumptions que hay que mover para que el otro número se mueva, etcétera? Entonces, literalmente es la formulita matemática. Y dije, bueno, pues entonces yo voy a tomar este Excel y me lo voy a devorar. Voy a entender absolutamente cuál palanca mueve qué y cuál es la palanca más importante para mover para que en el cash flow proyectado se vea plata, 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 plata. Ahora, esa fui yo. Y eso me sirvió. O sea, ya con eso yo entendía, ok, listo. Si muevo esta parte de marketing, esto me va a mover tal indicador y este indicador me va a mover entonces las ventas y este indicador, etcétera. Y a mí me funcionó y me fue fantástico y ya, digamos, me gradué. Pero dije después, esto está como muy jodido para que, o sea, tiene que haber una manera más simple de hacer esto. ¿Y qué pasa? Terminé también descubriendo cuando la gente se me acercaba, Ana, ¿cómo estás haciendo y tal? ¿Te está yendo muy bien? Yo entendií eso. Miércoles, pero a mí el Excel me chifla. O sea, yo veo una hoja de Excel y me asusto. Entonces, varias personas me decían eso y yo dije, ok, no, aquí lo tengo que simplificar. Y lo que hice fue cranearme. Yo dije, si este es el problema y este es el problema que están teniendo, estamos varios founders de cómo logro identificar cuáles son esas 7 indicadores canarios clave que me mueven las ventas y que no sea en una hoja Excel. Venga, lo simplifico y monté un método que se llama el árbol de métricas. Entonces, yo agarré lo mismo que más o menos se va a encontrar en esa hoja Excel y lo pongo visual. Usualmente o uso un tablero o uso un Miro board o algo digital en donde pueda ir abriendo matemáticamente qué métrica construye la siguiente. Entonces, cuando yo ya aprendí a hacer eso para mí, yo dije, ok, o sea, todos sufrimos de lo mismo, no hay que reinventar la rueda. Aceleremos el proceso todo el mundo y dije, voy a empaquetarlo. Lo armé mi primer bootcamp hace 2 años. Dije, me lanzo. Resonó el tema
Y bueno, ya el resto es historia. A eso me dedico ahora. Buenísimo. Entonces, si te entiendo bien, las ventas a fin de cuentas es un indicador de resultados, es un indicador que uno ya no puede cambiar, o sea, ya es muy tarde, pero las ventas es consecuencia de otros indicadores. Tú lo que haces es, le ayudas a las empresas a encontrar cuáles son sus 7 indicadores y cómo impactan el uno al otro, digamos, apretar las tuercas antes y eso va a generar el resultado ideal. 100%. A esos indicadores, o sea, las ventas al final es una foto de cómo terminaste el mes o cómo terminaste la semana. ¿Cómo puedes predecir? Para eso existen los indicadores canarios. Se les llama indicadores canarios, indicadores predictivos, indicadores input. Todo esto versus las ventas que son indicadores lagging, son indicadores de resultado. Perfecto. Buenísimo. ¿Cuál es la primera pregunta que yo me tengo que hacer como dueño de una empresa? Porque fíjate, tú estás hablando de esto y a ver, yo sí lo tengo claro en las ventas consultivas que nosotros hacemos. Ventas equivale a propuestas, que depende de primeras reuniones, que depende de intentos de prospección. Esos son mis 4 indicadores, o sea, no sé mucho más. Y Tere tendrá los de publicidad. ¿Cuál es la primera pregunta que me tengo que hacer para ver si estoy haciendo las cosas bien? Listo. De las preguntas, yo iría por paso. Hay un paso que es adquisición y retención. En la adquisición es identifiquemos el embudo, que es el primero que tú identificaste. Y yo creo que muchas veces uno no se sienta a revisar cuáles son todos los pasos que la gente tiene que tomar para llegar a nosotros y llegar a las ventas. En el embudo de adquisiciones, la pregunta clave es ¿en dónde se me están quedando? ¿Qué era lo que les contaba al comiencito? O sea, yo ya sé, 65% de la gente quiere hablar conmigo, ahora, ¡boom! Mi tema donde se me están quedando es en el cierre. Y en el cierre, ahí viene la segunda parte espectacular del proceso, que es ¿qué hipótesis tengo de por qué se me están quedando? Y sobre las hipótesis vamos a comenzar a trabajar. Y las hipótesis las volvemos métricas. Y déjenme les cuento 2 ejemplos. Tengo, por ejemplo, un founder de una empresa que se llama Grillum, mexicanos. Ellos hacen proteínas, ellos hacen harina de grillo que se puede utilizar después en proteínas. Y decían, bueno, listo, Ana. Mira, comenzamos en el tema de, yo sé que tengo que monitorear ventas, hicieron sus OKRs, cada vez que hablan con el equipo, todo el equipo le da un montón de métricas diferentes. Y me decía, me siento en una jungla de métricas. No sé qué medir. Estoy enredadísimo. Y así que por ahora decidí medir ventas. Entonces, cuando hicimos el ejercicio, terminamos montando, yo, bueno, ¿dónde se te están cayendo la mayoría? No, que la mayoría me están comprando 1 kilo de harina, que es una pruebita, pero yo necesito es que me compren ya fuerte. O sea, que te compren 1 kilo, esa vaina no hay que celebrarla. Ese es el primer paso, sinceramente. Eso es como cuando en startups nos emocionamos porque, ay, me agendaron un demo para una startup que venda temas de software. Ay, me agendaron un demo. No, pues uno no celebra. O sea, sí, pero el demo es un peldaño, ¿ok? Entonces, para este equipo era cómo logro que me compren muchas cantidades. Y comenzamos a identificar, cuáles son, entonces, el porcentaje de conversión de que te llega de 1 kilo hacia que te compran mayores cantidades, ¿de qué depende? Entonces hicimos varias hipótesis. Depende que de pronto le faltaba una asesoría en ese tiempo. Si los dejas que te compraron el kilo y tú esperas que mágicamente hagan el resto, pues no va a funcionar. Entonces de pronto ofrecemos una asesoría, de pronto ofrecemos un camino donde le decimos, mira, ¿cómo te fue vendiéndolo? Ya lo metiste en un tema de proteínas, vamos a hacer esto. O necesitas entonces de pronto un apoyo adicional que te muestre el tipo de recetas
que puedes hacer. Entonces ayúdale, no hay una ayuda a ventas, pero sí una maquetación de los tipos de recetas. Y así sucesivamente. Sobre eso vamos a experimentar y con eso el resultado ahora que me emocionó un montón cuando volví a hablar con Alex, me dice, Ana, en octubre vendimos más de lo que vendimos los 2 meses anteriores por enfocarnos en las métricas clave. No estábamos pensando en, sí, solo el número de leads. No, el problema fregado que teníamos nosotros era pasar del kilo a que nos compraran más. Entonces, es para mí enfoque y las preguntas, vuelvo y hago el stop aquí, es 1, ¿cómo está tu embudo? 2, ¿en dónde se te están quedando? 3, en el punto que se te están quedando, ¿cuáles son las hipótesis que tienes de por qué se te están quedando? Y hacemos experimentos basados en eso. Siento que estas cosas te emocionan extremadamente a ti. Como la experimentación. Sí, total. Pruebas A/B. De hecho, nosotros algo que hemos aprendido mucho este año es como la velocidad de esos experimentos es lo que haga que llegues a los resultados más rápido. Y yo creo que mucha gente le tiene miedo al fracaso y a ponerse a hacer experimentos porque siente que está desviando su atención de las cosas que realmente importan, que son las ventas. Claro. Y estamos tan concentrados en que, a ver, no me voy a poner a jugar a los truquitos de magia para ver cuál funciona y a ver si funciona o no, o si pierdo dinero o no. Pero algo que yo he aprendido mucho este año es que cuando tú te vuelves muy bueno haciendo esas hipótesis y haciendo diferentes experimentos, haciéndolos a velocidad, entonces más rápido llegas a lo que sí funciona. Y para eso tienes que estar dispuesto a hacer muchas cagadas a grande velocidad. Esa es la realidad. Tienes que equivocarte y en algún momento vas a pegarle. Pero yo creo que todo este framework o todas estas estrategias vienen acompañadas con una mentalidad de experimentación y con una mentalidad de entender que esto es necesario para meter el gol. Si no fallas 400 tiros, no vas a encontrar el gol. Entonces, ahí me parece eso súper importante. Pero bueno, entonces, estabas diciendo, quiero regresarme un poquito porque creo que hablamos como de algunos términos que no se explicaron como tanto, ¿no? Okay. Entonces, me queda claro que están los indicadores canario y que están los de resultado. Y que cualquier, pues, idea puede distraerte de que algo, pues sí, o sea, te empiezan a bombardear de que no, ¿qué haces esto? Y deberíamos hacer el otro. Y marketing dice que esto es lo que tienes que hacer. ¿Cómo uno empieza a encontrar el rumbo? O sea, si yo soy empresario, tengo un equipo pequeño, ¿por dónde empiezo a comerme esto? Ahora, ¿cómo comenzamos a manejar los KPIs y este tema de experimentación? Tengo una clienta que tiene su agencia de branding y para ella dijimos, claro, fácil sería decir, bueno, ¿cuál es el porcentaje de clientes que te recompran y te siguen recomprando? Y más o menos cuánto ticket promedio te está haciendo un cliente en tu vida útil. Vuelve y juega que estos son todos indicadores finales. Sí. Con ellas hicimos todo el ejercicio y terminamos determinando que lo que le va a disparar que le suban las ventas de retención de sus clientes es el tiempo que tarda una persona en consumir la bolsa la bolsa que ella les ofrece para sus servicios. El paquete que le compraron, digamos. Exacto, el paquete. Ella ofrece un paquete y dice, mira, tienes tantos créditos, los créditos tú los puedes utilizar para, puedes hacer un rediseño de mi website, puedes hacer unas imágenes para una campaña, puedes hacer XYZ. Pero resulta que
la gente tiene la bolsa, pero pues se le olvida. Entonces ahora el punto es, mujer, entre más rápido se consuman esa bolsa tuya, significa que más rápido te van a recomprar. Y entonces ahora todo el tema de la experimentación es, ¿qué experimentos comienzas a hacer para que la gente se consuma la bolsa Más rápido. más rápidos? Entonces, para nosotros es número de días que la gente se te consume la bolsa. Entonces, por ejemplo, aquí de experimentos que está comenzando a ejecutar ella, le meten un tema de gamification, le meten un tema de te hago un combo. Entonces, si compras ya hoy, entonces tienes acceso a XX y XX producto mío. Va a ofrecer un servicio adicional de una pequeña asesoría para que veas cómo puedes aplicar esto y esto y esto. Entonces, ¿qué tipo de estrategias vas a utilizar para reducir ese número de días que te consumen la bolsa? Y ahí sí, de ahí para adelante, el resto es historia, porque te van a seguir comprando. Entonces, para mí, el punto es cómo te craneas los experimentos que le peguen a ese indicador que sabes que te va a detonar todo lo demás. Todo esto que dices, o sea, me encanta, pero me da la impresión de que se requiere como un sabio de los indicadores para encontrar ese indicador que es el que va a detonar todo lo demás. Entonces mi pregunta es, ¿alguien puede llegar a estos indicadores por su propia cuenta? ¿O definitivamente necesitan un consultor que se meta y que les haga el análisis para descubrir cuál es el indicador que más explota? 100% lo puedes hacer por tu cuenta. O sea, 100% yo creo que todos nosotros podemos hacer cosas por nuestra cuenta. La cuestión es, ¿quieres acelerar el proceso de aprendizaje, sí o no? Ok. Y ahí es donde entran consultores de todo tipo. Ahí es donde uno dice, quiero acelerar el proceso de aprendizaje para saber cómo vender mejor y busco el consultor especializado. Quiero acelerar el proceso de aprendizaje para optimizar mis operaciones, pues tú contratas el consultor de operaciones. ¿Quieres optimizar el proceso para saber cuáles son mis indicadores? Pues con todo el gusto comencemos a trabajar juntos. Pero 100% lo puedes hacer. O sea, si uno comienza a hacer la formulita es, comienzas con ventas. Bueno, las ventas, ¿cómo se calculan? Siempre pregúntate la pregunta matemática es, ¿cómo se calcula? El producto, el valor del producto por el número de productos vendidos. Y el número de productos vendidos, ¿cómo se calcula? Es número de productos vendidos por clientes nuevos y número de productos vendidos por clientes retenidos. ¿Y los clientes nuevos cómo se calculan? Tal cual tú lo estabas haciendo ahorita. El journey tiene que ser número de leads generados, cuántos llegan a llamada, cuántos entonces se me convierten y así sucesivamente. Y va sobre los porcentajes de conversiones donde tú abres a hacer todas esas hipótesis. Tengo un caso de vamos a meternos en un tema más tech, un founder que tiene una aplicación donde los niños pueden hacer cuentos personalizados para ellos. Y es para que los niños puedan, o sea, si los niños ven su cara en el cuento y la cara de sus amiguitos, leen más. Esa es la premisa. Y se van instruyendo más. Entonces resulta que decían, ok, mi funnel es, recibo los leads, recibo los prospectos, ¿cuántos de esos se me convierten inician una suscripción gratis y luego de esos, ¿cuántos me pagan la suscripción paga? Ajá. El problema fregado que tenía este emprendedor es que de los que hacían la suscripción gratis a los que les pagaban, ese porcentaje de conversión fregado. Nos fuimos a abrir, yo le dije, bueno, pero ¿y qué hipótesis hay? O sea, y estas son preguntas que cualquiera de nosotros en cualquiera de nuestros negocios nos las tenemos que hacer. Entonces, comenzamos con varias hipótesis. Entre varias de esas era una, estamos llenando a la gente de información salvaje y no les estamos simplificando cómo tomar la decisión. Entonces, limpia todas las pantallas. Por ejemplo, puede ser un experimento, o sea, hacer el estilo Maricondo, pero para una aplicación que también aplica para tu misma website. Entonces, ¿cuántas veces no llenamos la website de nosotros, de nuestro servicio, con un montón de vainas y les estamos volviendo a la gente loca y no pueden tomar una decisión? Entonces, no pagan porque no entendieron un carajo. Entonces, hipótesis número 1, overload de información. Hipótesis número 2,
es que resulta que para que el niño comience a personalizar su cuento, necesita estar con la mamá, porque la mamá tiene el teléfono, y resulta que ellos estaban enviando unas notificaciones a la hora que el niño está en el colegio y la mamá está en su trabajo. Entonces, no, pues belleza, o sea, si envías las notificaciones en el momento en el que no están ellos dos juntos, pues chances are que no se te va a convertir. Entonces, pensemos esto también en nuestros mismos negocios. El timing de los emails que mandamos, de las notificaciones, de etcétera. ¿A qué hora mandamos los reminders? Entonces, eso puede ser una hipótesis. Tienes una gente, tú le mandas el reminder a las 5 de la tarde, pero a las 5 de la tarde están metidos en un tráfico y no se dan cuenta. Entonces, esa es otra. Mira, a mí me queda claro que en una startup o en una empresa que tiene embudos montados en páginas web o en aplicaciones, uno puede acceder a los porcentajes de conversión al momento, ¿no? Pero cuando tu proceso de venta está montado a través de personas, de ejecutivos de venta, ahí, ¿cómo puedes obtener, o sea, cómo puedes asegurar que los porcentajes de conversión existan, que tengas acceso a esa información, que puedas verlos, que sepas dónde estás parado, que alimenten al momento o por lo menos al final del día, saber qué onda con tus indicadores? Sí, o sea, dirán muchos gerentes y muchos dueños, oye, me gasté una lana en el CRM y la gente no lo está usando. ¿Cómo le haces? De ahí para mí es que hay dos cosas. Número uno, sí o sí, es la importancia de chinomáticamente llenar tus datos. ¿Qué es chinomáticamente? Chinomáticamente es tú con tu mano, o sea, manualito. Aunque sea en una libreta. Güey. Aunque sea, bueno, ojalá no en una libreta, en un Google Sheet. Okay. Y para el Google Sheet le tengo un regalito más adelante, pero en un Google Sheet. Y a mí esto no se me va a olvidar de dónde salió. Resulta que en esta fintech, voy a hacer un paréntesis, en esta fintech con la que inicié, la founder, yo creo que, Ana, te amo, de ti agarré todo lo que era obsesión por las métricas. Me decía, necesito que volantees y vamos a hacer un experimento. Vas a volantear. Yo estaba buscando personas que quisieran mejorar sus capacidades de habilidades financieras personales y que pudiesen ser referentes en la comunidad para que ellos pudieran vender créditos. Así. Entonces, para encontrarlos, dijimos, vamos a hacer una campaña de volanteo. Entonces, Ana, ve Pino tú a volantear y necesito que, si estás afuera del supermercado, comiences a escribir, a hacer palitos con cuántas personas hablas y cuántas personas luego si te hacen el test que tú haces. Y yo como que, pero qué mamera, pero ¿para qué? O sea, esta mujer sí molesta, etcétera. Hasta que ella me hizo caer en cuenta que es que, listo, ¿ya hiciste el ejercicio? Sí. Ok. ¿Cómo te fue volanteando fuera del supermercado? ¿Cómo te fue volanteando fuera del colegio donde estaban las mamás? ¿Cómo te fue volanteando XY en el parque? Y cuando caí en cuenta que hacer esos cálculos me ayudaba a mí a saber dónde iba a ser más eficiente, yo dije, ok, ahí sí los hago. Yo creo que hay una primera parte en donde uno dice, me gasté un chingo de plata en el CRM y nadie lo está utilizando, pero es que no es solo el CRM, estás haciendo unas reuniones en donde tú evalúas los porcentajes de conversión que te está dando tu CRM o no. Porque si tú solo llenas el CRM, pues a eso le parece una mamera a todo el mundo y no lo vas a lograr. Pero si tú instalas unas reuniones, yo les llamo Learnings Meeting, reuniones de aprendizaje semanal, en donde tienes las métricas, tienes un lado cuánto fue la meta, cuánto fue el resultado de hoy y tienes otras dos columnas que dice qué aprendí y otra columna que dice cuál es el next step. Ahí sí se le ve utilidad a llenar la información. Entonces, para mí es que no puedes solo comprar el CRM y esperar, ay, sí, ya funcionó, sino
pon la accountability, pues, o sea, monta la accountability. Y para mí no hay mejor manera que hacer estas reuniones semanales, learning meetings, reuniones de aprendizajes, en donde aquí ya les lancé, el regalito que les tenía para hoy a toda la banda es una plantilla, un Google Sheet, donde puedes tener montada la estructura de tu learning meeting para que comiences a llenar tus numeritos y comiences a tomarte este tiempo de decir qué fue lo que aprendí, cuál fue ese insight que logré. De pronto, a mí en ese momento, o sea, pararme al frente del supermercado me iba a ir como un carajo, nadie me iba a prestar atención. ¿Por qué? Porque la gente compra y te vas rápido. Pero pararme enfrente del colegio donde estaban las mamás, me llegó antes, la mujer todo el mundo está esperando. O sea, me pueden escuchar. Claro. Entonces, por supuesto, y tenía mucha mejor conversión porque podía echar mi cuento mucho mejor que al frente del supermercado donde la gente sí iba a ir. Ahora, apliquemos eso a cualquier venta consultiva. ¿Qué tipo de pitch me está sirviendo más? ¿A qué tipo de audiencia? ¿Qué experimento puedo hacer? ¿En qué momento le mando las notificaciones? Entonces, si yo destilo cómo me fue en esta reunión de ventas y digo, uy, se me quedó porque resulta que necesitaba que estuvieran los dos tomadores de decisiones y solo tuve uno. Pues a la próxima no me va a volver a pasar. Por cierto, este regalo, como siempre, lo pueden descargar en www.sandlerdanmacias.com/regalos. Yo estoy pensando mucho en que lo que viene a mi mente un poco, porque pues nosotros obviamente pues nos apoyamos de mucha tecnología y de una parte, o sea, en la adquisición de leads, pues yo tengo porcentajes de conversión que me los arroja la tecnología, páginas de conversión. Pero en la otra parte de mi proceso, que es ya el proceso de cierre, o sea, la conversación de venta como tal, pues eso ya depende de que si el vendedor llena el CRM. Pero a mí lo que me parece, o lo que estoy entendiendo es que uno también tiene que irse un pasito más atrás. Es como, ok, la gente no está llenando el CRM. Entonces, a lo mejor el CRM es muy difícil de entender, o es muy complicado, o tiene demasiadas cosas y a lo mejor tú solamente necesitas saber 3 cosas. Y a lo mejor los estás haciendo llenar una historia de amor o 1 hora de su día se va a llenar el CRM cuando lo único que tú necesitas es que te diga 3 cosas. Estoy como brainstormeando esto, ¿no? Y por otro lado, también me parece es como, ¿qué mecanismos puedes poner tú como líder para ayudarlos y hacerles la rendición de cuentas y el accountability? A nosotros nos acaba de pasar que precisamente rediseñamos un producto que teníamos desde que llegamos a Colombia hace 10 años que se llama Sales Mastery. Y Sales Mastery pasó de ser un programa que era un curso a un programa de accountability, o sea, de rendición de cuentas. Y la gran diferencia entre este curso y otros, o este programa más bien, y otros que tenemos, es que yo estoy monitoreando las cosas que más importan. Entonces, básicamente lo que me estoy dando cuenta es que nosotros en Sales Mastery estamos básicamente monitoreando esos indicadores canario que mueven la venta, que es cuántas llamadas estás haciendo para prospectar, dónde estás prospectando, qué está pasando en las reuniones de dolor, qué preguntas estás haciendo, qué guiones estás utilizando, cuántas propuestas entregaste. Esas propuestas, si no las cerraste, a lo mejor había una parte de esa gente que nunca debió haber recibido eso. Entonces están esos indicadores, como también están los indicadores como desde gerencia, como esas hipótesis que desde como líder tienes que decir, ¿cómo ayudo a que estas personas generen resultados? Entonces nosotros, por ejemplo, en este programa nos inventamos la hora sagrada de prospección. Entonces, todos los alumnos se conectan 1 hora en Zoom, todo el mundo apaga micrófonos y se ponen a hacer sus llamadas de prospección. Y tienen que llegar con el número y al final todo el mundo dice, hice tantas citas. Entonces, ahí yo como líder, tú me estás pagando para que yo, de alguna manera, asegure que tú llenes el CRM, hagas las llamadas, o sea, todas las actividades que son importantes para impactar esos indicadores canario. Y uno tiene que a lo mejor ser
pues más recursivo o más creativo para que se suceda. Y la verdad, me hace todo el sentido del mundo lo que dices, porque pues a nosotros nos está pasando con los alumnos, los resultados que están teniendo, cada sesión hablamos de las victorias y todas las sesiones alguien trae una victoria. Todas las sesiones que tenemos hora sagrada de prospección, la gente es como, conseguí 5 citas, conseguí 7 citas, conseguí tal. Y eso obviamente es porque estás monitoreando el indicador que importa, pero más importante como líderes, que eso es para lo que nos están contratando, el perseguirlos un poquito, el crear dinámicas para asegurar que la gente haga lo que tiene que hacer para que tú tengas la información o para que ellos tengan la información, ahí es donde uno puede pues generar los resultados que importan. 100%. Y yo eso lo resumiría en, si tengo un equipo comercial, mi enfoque es eliminarle obstáculos y eliminarle excusas. Obstáculos que son lo que tú decías, Dan. Obstáculos o lo que tú decías, Tere, el CRM está muy largo, que les estamos haciendo llenar de cantidad de cosas que de pronto no necesariamente tienen que hacer ahí, está muy difícil de implementar, etcétera. Ok, esos son obstáculos. Los obstáculos son logísticos. Las excusas son humanas. Entonces, y en las excusas, que son los humanos, es también pero ¿por qué lo estoy haciendo? Que era lo que yo decía, hasta que a mí no me dijeron es que si tú monitoreas esos porcentajes de conversión, si tú no estás monitoreando cuántas llamadas estás haciendo al día, entonces no vas a saber cuánto necesitas implementar y hacer y no vas a estar como que motivado a hacerlo. Pero si tú ya me dices, es que aprendí esto y ahora implemento otra cosa diferente en estas reuniones de aprendizajes, en esa hora sagrada de llamadas que están haciendo, ya está la motivación de cómo esto me ayuda en mi trabajo. Entonces, para mí es el punto, eliminemos obstáculos, eliminemos excusas y ahí va a funcionar, va a fluir mucho más el tema de los equipos comerciales, para mí. O sea, yo liderando equipos comerciales tenía a cargo como unas 20 personas en campo, más un equipo de call center, unas 7 personas con la supervisora 8. Sagradamente era, o sea, bueno, ¿cómo te fue hoy? Listo, ¿qué te pasó? ¿Sabes? Si tú quieres lograr tanto, ¿sabes cuántas llamadas tienes que hacer al día? ¿Sabes cuántas visitas tienes que hacer? Y, por ejemplo, yo me guío mucho por una métrica pero ¿yo cómo hago para saber si estoy más o menos bien o no? En ventas B2B yo he aprendido que más o menos de lead a llamada exploratoria, entre un 30-40% por ahí tenemos que estar. Y de llamada exploratoria a cierre, entre un 20-30%. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer ahí, si quieres un cliente, echa los números para atrás. ¿Cuántas llamadas tienes que hacer? Entre 5, 8, 7. Y si quieres eso, ¿cuánto tienes que hacer de allá para arriba? 13, 10, 20. Y luego compara con cómo están actualmente tus porcentajes. Porque eso es como que, listo, una primera guía. Ahora compárate con cómo están tus porcentajes hoy. Buenísimo. ¿Cuáles son los típicos errores que cometemos los empresarios? Porque, pues, los OKRs están súper de moda, ¿no? O sea, y todo el mundo te dice, tienes que tener tus indicadores y tienes que tener tu scorecard. Pero siento que nadie te da un entrenamiento de cómo generar un buen scorecard o cómo generar buenos indicadores. ¿Cuáles son los típicos errores que cometemos a la hora de escoger los indicadores que medimos? Para mí, 2 errores típicos que he visto. El primero, que tu dashboard no tenga por lo menos un 50% de indicadores predictivos. Buenísimo. Y ya aquí, aterrizándolo, hablamos que los indicadores predictivos en un proceso comercial, ¿cuáles son? Número de leads, número de ventas, número de visitas, porcentajes de conversión, en cuánto tiempo se están acabando la bolsa del servicio que tú les estás dando, así sucesivamente. Y la segunda
error que veo más común es, no, espérate, yo primero tengo que tener un montón de data para poder definir con qué indicador me voy. Error. O sea, es como que tú primero tapizas toda la casa para ver entonces en qué parte de la esquina es que vas a montar tu set, tu oficina. No, o sea, primero define cuáles son los indicadores que sí necesitas monitorear y comenzar a sacar datos, y luego, si los tienes ya, perfecto. Si no los tienes todavía calculados, bueno, los comienzas a calcular, pero no como tú decías, Tere, que de pronto es que yo quiero monitorear todo, entonces por favor, asesores comerciales, llenen la edad del cliente, la dirección, el por qué, el que quiso, cuáles fueron las objeciones, etcétera. Si todo eso no lo necesitabas en ese momento. Entonces estás metiendo un montón de fricción a cosas que eso no era lo que necesitabas monitorear. Para mí son esos dos errores. Me encanta. Una cosa que a mí me parece importante y que seguramente mucho de la gente que nos escucha se está haciendo esta pregunta es, ok, está bien, vamos a suponer que yo solo puedo monitorear mis números porque soy dueño o porque vendo, soy solo yo. Vamos a suponer que ya soy un gerente comercial o ya soy un dueño que contrata equipo comercial. Entonces, si fuera a contratar a alguien desde cero, ¿cómo metes este tema de las métricas y, o sea, me tengo que fijar en algo a la hora de contratar a estos vendedores? 100%. O sea, para mí, yo no contrato persona sin saber cuál es el indicador que va a mover. De entrada. Es más, el indicador que va a mover, se lo voy a decir en el proceso de selección. Entonces, y aquí voy a contar usted dirá, ¿por qué Ana María está tan emocional respondiendo eso? El dolor que me dio a mí fue, imagínense, yo estaba liderando una startup de educación para formar científicos de datos, machine learning engineers y todo listo. Yo acabo de llegar, general manager y todo, yo listo. Y estaba también montando equipo. Entonces contraté a la persona de producto, contraté a la persona de data, contraté a la persona de mercadeo. Era diciembre, tenía mi nueva persona de mercado, yo súper contenta. Llevaba un mes la persona de mercadeo. La semana antes de terminar el año, renuncia. En ese momento se me cayó el mundo. Yo dije, me fregué. O sea, la campaña que iba a lanzar de Navidad se fue para el piso. La campaña que iba a lanzar de comienza el año estudiando y aprendiendo y fortaleciendo, se fue para el piso. Siendo dueño, o sea, yo puedo ser, siendo startup, uno tiene el concepto de cuántos meses de vida me quedan con la caja que tengo para operar. Pero esto es lo mismo en cualquier otro negocio. O sea, yo soy consultor, soy dueño de negocio, etcétera. Con la plata que tengo, ¿cuánto tiempo tengo para operar? O sea, entonces dije, mientras yo consigo una nueva persona, la contrato, la onboardeo, etcétera, se me van a ir 4 meses. Por lo menos por bajito. Yo no sé si tengo 4 meses para sobrevivir. Entonces, esa era mi situación y yo estaba vuelta un 8. Luego, listo, contraté a alguien más, no fue bien, etcétera. Pero para lo que sí hice diferente en ese momento que contraté a esa nueva persona, le dije, desde el proceso de selección, le decía, mira, estamos enfocados en generar más leads para los paquetes mensuales y subir los porcentajes de retención al paquete mensual que me compren. Yo me acuerdo que yo tenía claro que si llegado al 4.º mes yo tenía una retención del 50%, ¡boom! Se me quedaban ya los números que necesitaba. Dije, necesito que me muevas eso
Específicamente eso, ¿ok? Y esta persona entró y le hice durante el proceso de selección, le hice un business case, una prueba donde le decía, tienes tantos usuarios, necesito que me lleguen, o tantos clientes, necesito que me los mantengas por tantos meses. ¿Qué estrategia vas a hacer? ¿Lo has hecho antes? Etcétera. Esa persona, desde la misma entrevista, ya sabía qué era lo que tenía que ir a hacer, ya sabía cuál era el número. Entonces, cuando entró, ya no me estoy yo desgastando en, bueno, mira, así funciona la empresa, estos son los números importantes, etcétera, etcétera. No, esa persona ya venía lista. Ya está hasta en su contrato puesto, tus números que tienes que estar monitoreando son el porcentaje de retención del cuarto mes que llegue a más del 50%. Clarísimo. Muy diferente la experiencia que tuve con este hombre que contraté a la mujer que tenía antes, en donde, ¿qué me di cuenta? Claro, yo pendeja, yo no le puse los números claros, y mientras yo estaba esperando estrategias para aumentar los porcentajes de retención, ella me estaba trayendo estrategias de cómo rebrandear la empresa. Y yo dije, con razón. O sea, y después me renuncia porque dice, no, es que no estaba preparada para lanzar esa campaña, sí, y yo quería mostrarte la estrategia de rebrandeo. Yo, me importa un pito la estrategia de rebrandeo en este momento. No es lo que necesito. Claro. Ahora. Claro. Tal vez en otro momento sí, pero ahora no. Entonces, sí o sí es persona que contratas, persona que tiene clarísimo qué indicador va a mover desde el día 1. Y sabes una cosa, creo que ahí también uno puede caer en volverse como el malo del cuento y decir que no a muchas ideas, porque la gente no tiene claro cuáles son los indicadores que estamos tratando de golpear. Y eso creo que yo he pecado de eso un poco, pues porque yo tengo muy clara la estrategia y demás, y viene la gente como, ay, deberíamos hacer no sé qué, ¿de qué? No. ¿Deberíamos cambiar la página web? No. ¿Deberíamos de no sé qué? No. Y entonces la gente empieza a escuchar muchos nos, pero es que claro, el error es mío por no haber dicho, a ver, raza, el enfoque y las métricas que estamos tratando de mover son estas. Todas las ideas que no aporten a mover eso, no cuentan. O sea, no son importantes. Se van para el backlog. Son prioritarias, ¿no? Chao. Las vemos después, claro. En el siguiente quarter. Y aquí... Súper guilty. Y acá, hace poco en Instagram le estaba viendo a Adam Grant una frase que me dejó marcadísima. Y el man decía, la solución a la indecisión crónica no es recolectar más data, es estar muy claro en cuáles son tus valores, y yo en ese momento le agregaría cuáles son tus métricas. Total. Yo creo que muchos dueños de empresa, gerentes, vendedores, estamos cansados. O sea, hay 1000 cosas por hacer, hay muchas ideas, ¿no? Y siento que en este ejercicio de, ok, sacas las métricas que importan, ya tengo mis hipótesis, saco la primera, vamos a suponer que no funciona. ¿Qué hago? Listo. Para mí hay 3 caminos. O sea, lo voy a hablar desde un lado de startup, que es mi expertise más fuerte, y ahora vamos a ver cómo lo aplicamos en cualquier otro negocio. Para mí, ¿por qué son 3 caminos? El primer camino es, si tienes con qué, es decir, recursos para seguir operando, y tú estás seguro que nos equivocamos en tal vez la hipótesis no era la correcta, el insight no fue el correcto, sigamos experimentando para mover ese numerito. Camino número 1, seguimos experimentando. Camino número 2, tal vez entra la pregunta ¿es hora de pivotear? En startups, pivotear es cambiemos completamente de la dirección del servicio. Ahora pensémoslo en negocio, o sea, en negocios, en cualquier otro negocio es ofrezco otra cosa. Yo pensé que te quería ofrecer esto y esto era lo único y yo quería ofrecer el bootcamp, y sí o sí era el bootcamp, pero tal vez no era el bootcamp, sino una asesoría en conjunto, y de pronto eso sí era lo que disparaba el cuento. Entonces pivotea, o ofrecérselo a un B2C y de pronto quieres ofrecérselo a un B2B.
Entonces, pivotear es uno. Y acá, ya les cuento este caso. Y la tercera opción es hora de cerrar con dignidad. Retiro mis gallos. Y les voy a contar 2 casos de estas 2 últimas. Al pivotear, yo comencé con startup, trabajar en febrero, marzo del año pasado con una insurtech que se dedica a hacer promover seguros a través de tecnología, a un comparador de seguros. Le vendían a B2C, ¿sí? Cuando montamos todos sus indicadores canarios y ahí decíamos, bueno, lo clave es lograr que la gente ponga los seguros en el carrito y los compre. Fast forward, en septiembre me llama Juanqui, el founder, y me dice, Ana, pivoteamos. Ya no somos B2C, somos B2B. Y yo, ¿qué te pasó? Un momento, ¿qué pasó? Me dice, es que nos dimos cuenta que ese indicador input no lo podíamos mover. No lo podíamos mover a la velocidad que necesitábamos. No íbamos a tener suficiente plata para terminar, para experimentar 2 años más hasta que lográramos mover eso. Y nos dimos cuenta que en B2C, en B2B, estamos ofreciendo otro servicio porque terminaron ellos vendiendo, o sea, ellos le terminaron en B2C vendiendo su software a los que antes eran sus competidores. ¡Cabezazo! Y les está yendo fantástico. Entonces, para volver al tema, el segundo camino es hora de pivotear. Uno tal vez se centra en, es que esto es lo que quiero vender y esto es lo que quiero vender, pero tal vez el mercado te está diciendo, apunta indicadores canarios, el mercado te está diciendo otra cosa. Y lo espectacular es que mucha gente, si uno se hubiese estado enfocando solo en ventas, tal vez seguiría, esa insurtech seguiría terca 2 años más quemando plata, perdiendo plata, pensando, sí, lo vamos a lograr. Pero apunta indicadores canarios, tú te das cuenta rápido, o sea, en vez de gastar, ¿cuánto dinero te estarías gastando 2 años probando? Si en 7 meses tú ya te puedes dar cuenta, ¿tengo que pivotear o no? Entonces, ahórrate eso, esa parte. Y el tercer camino es hora de cerrar con dignidad. Puede pasar. Y aquí les comparto algo. Yo apunté a indicar, ¿se acuerdan de esa empresa que sí, el porcentaje que necesitaba mover, etcétera, de la conversión que necesitaba lograr que al 4.º mes se quedaran el 50%? Bueno, yo tenía una restricción adicional de dinero. Porque la cagué de tal manera con esa primera contratación que me 4 meses donde no pude mover el área de mercadeo hasta que contraté a la otra persona, a pesar que la otra persona fue un espectáculo, yo ya no contaba con los recursos de esos 4 meses que quemé. Entonces, para seguir, me hubiese tocado levantar dinero. Ya. Y levantar dinero no es que, tú sales mañana y ya te llegaron 5 inversionistas y tome, y te pongo la plata al 2 meses. No, esa vaina dura años. Terminé yo autoechándome y cerrando, sugiriéndole al fondo, le dije, mira, o le metemos $150,000 más para que bajo el modelo financiero da para experimentar, etcétera, y en tanto tiempo esperamos un resultado, o ¿sabes qué? Es que si tú me dices que no o sea, si no se le puede meter más plata, yo digo, cerremos con dignidad. Prefiero ahorrarte esos $150,000 en este momento. Así eso me cueste a mí autoecharme. Entonces, las 3 son, si estás convencido y crees que puedes iterar en la hipótesis, puedes iterar en el insight, sigue, claro. Dele. 2, de pronto estos indicadores canarios te están diciendo, es hora de pivotear. Claro. Pruébalo. Y puede pasarte como esta empresa que terminó vendiéndole su software a lo que antes eran su competencia. Claro. Y 3, pregúntate, ¿es hora de cerrar con dignidad? Buenísimo. Yo siento que la pandemia de alguna manera nos forzó a todos a hacer ese ejercicio, de una manera u otra.
pero pues ya que pasó y ya volvimos a la vida normal, como que se nos olvida que hay que hacer ese tipo de ejercicios y que hay que hacer ese tipo de experimentos, ¿no? Y que a veces es mucho más fácil decir, no, es que el mercado, no es que la crisis, no es que no sé qué. Y yo soy una convencida de que, y lo dijo uno de nuestros invitados este año en el podcast, y fue como, el dinero está en algún lado. No está en donde lo solías encontrar a lo mejor, o no está donde tú le estás apostando. Pero el dinero está en algún lado, no se esfuma. Entonces hay que ir a buscar ese dinero donde está. Y creo que a veces nosotros como dueños, como líderes, nos podemos obsesionar con que no, es que las cosas tienen que funcionar en esta cajita que yo diseñé, y a veces esa cajita es tu problema. Hay que salir de la cajita, ir a preguntar, ir a hacer entrevistas, ir a tus clientes que te aman, que sí te están comprando, oye, ¿cómo puedo encontrar a más como tú? ¿Qué puedo hacer para que, pues sí, para encontrar a más personas que se parezcan a ti? ¿Y cómo puedo complementar? ¿Qué podría hacer mejor yo? Porque también creo que en este ejercicio hay también entrevistas, pues, con los clientes. Sí, sobre todo en este tipo de empresas que no son startups, que no es como que, ay, mando una encuesta y ya la gente dice, te califico con 5, o lo que sea, sino realmente sentarte con el cliente e indagar y decir, ¿qué tan corto me quedé? ¿Es una satisfacción absoluta o se pudo haber hecho algo adicional para que ellos quedaran 100% súper mega felices? O con resultados mucho más de lo que ellos esperaban, ¿no? Pero a mí de lo que tú dices, o sea, número uno, me encanta la frase es, el dinero ahí está, el dinero no se esfumó. Y es la obsesión de uno es encontrar por dónde entró ese dinero. Y nosotros hablábamos y tú me decías, claro, de las cosas a veces que uno, quiero subir las ventas o algo, bueno, ¿qué típicas cosas hace uno? Y tú me decías, hacemos un paquete, hacemos una promoción, bajamos el precio, XYZ, que son las típicas cositas que uno puede hacer, que es lo fácil. Llámalo así. O sea, tú quieres subir la facturación, haz un descuento. O sea, quieres subir las ventas en el mes, haz un descuento. Pero, lo que tú dices, el dinero ahí está. Entonces, ¿cómo lo encuentro de otras maneras? Y ahí es donde nos ayudan lo que tú dices, cuáles son las hipótesis y las hipótesis se sacan hablando con la gente. ¿Qué verá lo que te faltó? ¿Qué sí te está funcionando ahora? ¿Será que no era el tiempo adecuado? ¿Será que etcétera? Entonces, con esas hipótesis hacemos los experimentos, pero entonces, claro, eso sí, implica que hay que sudársela más, hay que hacer más entrevistas, hay que dedicarle más tiempo, hay que invertirle más dinero al experimento. O sea, no es lo fácil de bajar los precios y ya sube. Entonces, como dicen por ahí, todo camino es difícil. ¿Qué difícil quieres escoger tú? Me queda claro que no hay que tomar en cuenta todas las ideas, que no hay que entrar como en la jungla de los indicadores. Yo creo que hasta eso sirve como para que uno se enfoque más, se canse menos. Pero, ¿cómo le puedes hacer para que las empresas no se desgasten implementando ideas que no contribuyen o que no construyen estas métricas que importan, que son las que mueven? Porque estás de acuerdo que es muy diferente estar hablando de una empresa pequeña a estar hablando de una empresa grande que recibe una cantidad de data impresionante. Entonces, ¿qué recomendaciones tienes para que las empresas no se desgasten implementando ideas que no importan? ¿Hay un proceso para descartar esas ideas? Para mí era el que tú dijiste ahorita. Tengo clarísimo cuáles son las métricas clave que tengo que monitorear semanalmente. Idea que me llega, idea que yo reviso. ¿Le pega alguno de esos indicadores? ¿Sí o no? Si no le pega, va para el backlog. Después lo revisamos. Si sí le pega, ok, listo, experimentamos sobre eso. Cualquier idea que te traiga el equipo comercial, el equipo de marketing, cualquier equipo que tenga. Para mí eso es enfoque. Buenísimo. Al final, porque uno se escuda, sí, es que necesitaríamos más tiempo para poder hacerlo todo, etc. Eso es mentira. Uno no necesita más tiempo, uno necesita más enfoque. Y el enfoque te lo dan, ¿cuáles son tus 7,
10 indicadores sagrados a monitorear semanalmente. ¿Y cada cuánto revisas el backlog? Yo cada 3 meses. Caco. Cada... Ha sido reconocida como parte de los top 50 creadores de contenido en LinkedIn Colombia en el tema de startups y emprendimiento. ¿Cómo ha influido compartir contenido y tu conocimiento a través de estas plataformas, ¿no? En tu trabajo? Yo inicio diciendo que vendamos lo que vendamos, el poder de la marca personal es salvaje. O sea, número 1. O sea, no solo esperar a que por el título que yo tengo me van a dar la llamada. Nada. Entonces, mi primera parte es cómo influencia. Compartir el contenido es que mi principal canal de generación de prospectos de leads es LinkedIn, referrals y podcast. Y ahora les voy a contar algo que me pasó en medio de todo el tema de las experimentaciones. Entonces yo dije, bueno, listo. O sea, yo dije, bueno, tengo el canal de LinkedIn, me funciona. La gente, claro, ve mi contenido y dice, yo quiero hacer lo que le hiciste a esa empresa. Entonces, agendamos una sesión, etcétera. Los referidos, que siempre no funcionan. Y antes de esas dos, yo dije, ¿cómo llego a más personas? Digo, bueno, entonces hice webinars. Entonces dijo, voy a hacer un webinar para founders y me alié con un VC, un inversionista, inversión de capital para startups. Yo dije, pues ellos tienen el target group que yo busco. Yo busco founders, yo busco líderes de empresa, yo busco esto, entonces ellos lo tienen. O sea, si ellos convocan, pues seguramente van a llegar los fundadores a escucharme. Y yo preparé todo, o sea, hice un taller espectacular, chévere, sí, entonces tú, ¿cuáles son los indicadores que tienes que tener en cuenta? Todo. Termino yo, 0 leads, 0 clientes. Y dije, no es posible que si yo le estoy hablando a una audiencia, que es la mía, que ya esa audiencia me compra, ¿cómo es posible que 0 leads, 0 clientes? Yo dije, bueno, tal vez me fue mal. Entonces me dije, voy a hacer otro experimento. Ajá. Entonces ese fue con una red de inversionistas ángeles, donde pues de ahí también tiene la red de todos los fundadores que están buscando la plata de los inversionistas ángeles. Yo dije, listo, hago el mismo taller, etcétera. Vuelve y juega. 0 leads, 0 clientes. Y dije, a mí esto no me hace sentido. O sea, yo no me voy a quedar pensando que ya, manos cruzadas. Lo que hice fue que me fui a revisar la lista de las personas que los atendís, los que llegaron al webinar. Estoqué a todo el mundo. Ajá. Me lo buscaba, así se llama el nombre, venga, lo busco en LinkedIn. ¿Qué descubrí? Que la lista de las personas que llegaron no eran founders. Eran todas personas que querían comenzar a montar un emprendimiento y se estaban preparando, ¿cómo le llamamos a eso? Capacitando. Sí, capacitando para ver el día que yo quiera lanzar, ¿qué tengo que hacer? Por supuesto, eso no era mi target group. Dije, no, pues, qué belleza. Y después comencé a pensar, pero, o sea, que puedo haber fallado. Y lo otro que dije, claro, los webinars los lanzamos, yo no sé, 4 de la tarde, un día entre semana. Y dije, ¿qué founder se va a sentar a escuchar a Ana María Pino a las 4 de la tarde en vivo, sincrónico? Claro. Pues nadie. Y dije, podemos decir, no, de pronto hubieses cambiado la hora, Ana María, etcétera, pero me acuerdo que intenté las 2 horas diferentes, no funcionó. Y de ahí yo seguí haciendo contenido y comencé a grabar podcast. Ajá. Y de repente lanzo podcast, mensaje, lanzo clip del podcast, mensaje. Oye, te escuché, ¿qué es esto tan espectacular? ¿Qué haces? Yo tengo este problema, tengo una jungla de métricas, no sé por dónde comenzar, no sé qué indicadores ponerle a mi equipo comercial, etcétera. Y yo, ok. Y sigue pasando el tema y dije, aquí hay algo.
¿Qué terminé descubriendo? Claro, el founder no me va a escuchar a las 4 de la tarde un jueves, pero el founder sí me va a escuchar de manera sincrónica a las 6 de la mañana, lavándose los dientes, escuchando un podcast. Entonces, bingo, era el timing, el canal, todo. Y ahora para decir que mi porcentaje, o sea, mientras en el webinar yo tenía un 0%, persona que me escucha en el podcast y dice, hey, me llamó la atención montar las métricas contigo, ¡pum! Cierre de por lo menos el 30%. Y dije, bingo. Entonces, claro, ahí yo ya dije, cerrado los experimentos de webinars a las 4 de la tarde, o a menos que me asegure que sea founder. Exacto. Buenísimo. Y ese es el punto de, como decíamos ahorita, experimentar. Ajá. Buenísimo. Tremendo. Para cerrar, ¿qué mensaje final les darías a los dueños de empresa, gerentes comerciales, vendedores que buscan hacer del 2025 su mejor año en ventas, crecimiento sólido y enfocado en, pues, en las métricas que importan, en sus métricas canario? Conoce tus números. O sea, como vendedora, ahora hablo como vendedora, que yo también soy vendedora. Ten clarísimo cuáles son tus porcentajes de conversión. Y ten clarísimo si necesitas mejorar la primera parte del embudo o mejorar la segunda parte del embudo, que es cómo cierras. Y si se necesita cierre, pues ahí contrata consultores, métete a cuánto programa te sirva. Y por supuesto, ustedes tienen un montón de estos programas que son cómo generas esas conversaciones que te logran cerrar las ventas. Entonces, mijo, enfócate en saber qué es lo que más te... Entonces, déjame recapitulo, porque me emocioné. Entonces, número 1, como vendedor, conoce tu porcentaje de conversión. De lead a llamada y de llamada a cierre de ventas. 2, ¿cuál es el que más te duele? ¿Cuál es el que más potencial de mejora tiene? Que es el que te va a multiplicar tus ventas. Enfócate en ese. Y 3, en ese que te enfoca, experimenta. Sea con hipótesis que te salgan a ti, o si tú ya te das cuenta, hey, es que necesito ayuda en generar un método para convertir mejor esas llamadas de venta. O sea, ni un segundo de dudarlo en capacitarte. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Fue un honor tenerte por acá. Y nada, raza, los vemos en el siguiente episodio y nos vemos pronto. Adiósito. Chao. Gracias. Bye, bye. Chao.